Hola, tenemos el placer y el lujo de estar con Silvia Molloy. En un rato más ella presenta su nuevo libro por Editorial Alquimia, y antes de eso vamos a conversar. Gracias Silvia por estar acá, gracias por esta posibilidad de entrevista. Y para comenzar, al recorrer tu trayectoria, tus publicaciones, tu escritura, tu trabajo como docente, a mí me parecía algo bien interesante en tu dinámica creativa, que me parece que hay un diálogo que es muy interesante entre el ensayo y la ficción. Pensaba que de pronto había diálogo entre el ensayo, acto de presencia, y en Breve Cárcel, donde quizás se trabajaba más la forma de la biografía, de la autobiografía, de un modo bastante vanguardista, cuando no estaba de moda. Luego veía en tu producción más crítica bastante trabajo con la memoria, con la enfermedad, y luego si uno va a tu faceta de escritora, de autora de ficción, encuentra vaya imaginación, articulaciones, donde también hay un trabajo quizás como de la contramemoria. Y te quería preguntar, porque muchas veces se disocia, se piensa en el crítico, el académico, el ensayista, y casi como que si fuera otra persona incompatible, el creador, la autora de ficción. Te quería preguntar cómo relacionabas esos dos mundos. Mira, yo en general siempre trabajo dos proyectos al mismo tiempo. Es decir, siempre para mí son escrituras que se comunican y que se nutren la una de la otra. No mantengo las dos escrituras por separado. Y tenés razón, cuando estaba escribiendo, cuando empecé a escribir en Breve Cárcel, estaba pensando en la autobiografía y todavía, si bien no había empezado el proyecto, le estaba dando muchas vueltas a la escritura autobiográfica, sabiendo que yo no la iba a usar, por lo menos en esa novela, directamente, pero que iba a tomar recuerdos, memorias, cosas que me habían pasado y ficcionalizarlas, por así decirlo, en el texto. Así que sin duda hay una conexión, y me gustan esas escrituras contaminadas, por así llamarlas. Al mismo tiempo, en algunos de los textos que nombraste, y sobre todo en el último, en Vivir entre lenguas, hay una dimensión crítica o reflexiva por lo menos, pero que no quería escribir un ensayo sobre vivir entre lenguas, quería escribir un texto que estuviera como a mitad camino entre lo autobiográfico y lo reflexivo, digamos, lo crítico. Sí, y justamente en eso entre reflexivo y también de ficción, pensé en una escena, y creo que al inicio de Vivir entre lenguas, cuando se discute con esta persona sobre la casa que está demolida o la casa que no está demolida, y en un punto dice, bueno, las dos versiones son válidas. Sí. Y la idea de que la memoria es un ejercicio mucho más creativo del que pensamos. Por supuesto que es subjetivo, sí, pero donde las memorias tienen un espacio mucho más impreciso, más ambiguo, más fronterizo. Sí. Y es curioso que a través del recuerdo de una casa, o de lo que queda de la casa, sí, haya dos versiones. Te quería preguntar por eso, yo me imagino que había en esa escena muy condensada, me da la idea que hay una serie de hilos que tomar sobre tu reflexión sobre la memoria. Sí, eso fue memorable, por así decirlo. El hecho de que yo recordara una cosa, este amigo mío, que iba al colegio al lado, así que la veía en la casa todos los días, recordara de otro modo. Pero sí, sin duda, cada uno elabora un recuerdo de una realidad por alguna razón de maneras distintas, ¿no? Él se acordaba que había un árbol adelante de la casa, el árbol estaba atrás. Eso yo lo sé. Pero hay otras cosas que sin duda recuerdo que no son. Si comparara mi recuerdo de esa casa con el recuerdo de otra persona, también
digo, no solamente ese amigo, habría diferencias, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la memoria, el potencial que tiene la memoria para crear. Yo siempre digo, yo no sé imaginar, no tengo imaginación mucha para imaginar personajes, pero sí puedo trabajar con pedazos del pasado, con prismas del pasado y armar ficción, ¿no? Y eso además, digo, aún en la escritura más claramente autobiográfica, que yo no practico, pero hay un trabajo de ficción, ¿no? Es decir, uno construye al escribir una autobiografía, André Gide lo llamaba el ser facticio preferido, mostrando que es una elaboración, que es una composición de un personaje. No, sin duda. Y cuando yo pensaba en Breve Cárcel, pensaba como un narrador que crea una idea, nos transmite algo como si fuera una autoficción. El hecho incluso de donde escribe, con una escritura más intimista, que podría uno pensarlo como relacionado con tu ensayo Acto de Presencia. No, pues, claro, lo pensaba como que es distinta quizás a otra. Y siguiendo con la memoria, que encuentro súper interesante lo que acabas de decir, y recordé que el año pasado me tocó una mesa en un festival en Irlanda, una mesa redonda donde estaba una neurobióloga, por decir. Y ella, claro, desde el punto de vista científico, trabajaba sobre la memoria. Y ella nos tocó con Carlos Gamerro, sí. Y bueno, y ella, que se dedicaba a la ciencia, decía que le llamaba la atención que la gente no se daba cuenta que la imaginación era un acto muy ficcional, que ella como estudiaba desde el punto de vista de las entrevistas, las pruebas de laboratorio, sí, lo que hacían sus sujetos de estudio, que era un proceso muy creativo para la memoria. Entonces le llamaba la atención cuando la gente pensaba que eran hechos concretos, irrebatibles, sí, porque la memoria era un proceso mucho más creativo, de mucha imaginación. Claro. O sea, la memoria está asociada a la imaginación. Totalmente. Entonces, cuando tú hablas de este recuerdo, pero por ejemplo, con otro libro, con El Común Olvido, me ha pasado. El Común Olvido quería, entre otras cosas, quería usar recuerdos de ciertos amigos míos que han muerto, y sobre todo recordaba maneras de hablar, ¿no? Entonaciones, y entonces he puesto mucho de eso en la novela, y incidentes que recordaba, y bueno, y hay gente que me ha venido a decir, pero no, eso no fue así. Digo, no importa, es una novela, pero había como la necesidad de corregir mi recuerdo, porque mi recuerdo no era exacto, ¿no? Y no me importa que no sea exacto. Interesante también ese ejercicio de corregir la memoria, o corregir los recuerdos. Sí, tal cual. Con la posición de que, claro, lo que uno recuerda es lo propio y lo correcto también. Sí. Y siguiendo con esto de la memoria, que me parece sumamente interesante como lo abordas, pensaba en un libro que me encantó, Desarticulaciones, y de pronto, no recuerdo si la frase es exacta, pero creo que está en el concepto del libro, que esto que la memoria puede ser catastrófica. Y que es como una especie de contra-ejercicio, siempre estamos intentando como eso, llegar a la versión más fidedigna, sí, más cercana a la realidad, hacemos contrastes. ¿Qué significa trabajar con alguien que va perdiendo la memoria? Y de pronto tú hablabas, creo en una parte del texto, que para conversar con alguien hay que tener memorias compartidas. Entonces, ¿qué pasa con este personaje de Mele que va perdiendo la memoria, verdad? ¿Cómo es el yo que no recuerda? Te quería preguntar porque es como una opción distinta, porque es elegir esta desmemoria. Sí. ¿Cómo pensaste en la construcción de la novela, de los personajes? Fue un proceso muy, muy difícil, porque en primer lugar yo notaba que en esta persona, esta amiga mía, subsistían, es decir, que la memoria no se va de un día para otro, y que incluso hay un día que recuerdas menos y al día siguiente a lo mejor recuerdas más. Así que esas fluctuaciones de la memoria que no obedecían que yo pudiera ver a ningún orden preciso, era
me interesaba ver eso, y además me interesaba captar aquellos momentos en que esta amiga mía, mal o bien, estaba presente. Y cada episodio, cada uno de esos capitulitos se fija en uno de esos momentos, en cómo una persona puede no acordarse cómo se llama y al mismo tiempo acordarse precisamente de un detalle de algo que ocurrió hace 30 años. Es espeluznante, ¿no? Como, no sé, me fascinaba a la vez que era una cosa muy dolorosa, porque estaba perdiendo a una amiga, pero al mismo tiempo estaba totalmente fascinada por ese ir y venir de la memoria, que yo no podía descubrir por dónde, cómo funcionaba, ni a qué leyes obedecía. Es misterioso lo que tú dices, como que fuera un foco, que de pronto hay un recuerdo muy nítido de una, casi, no sé, 30 años atrás, y de pronto, claro, no, lo que pasa con el mal de Alzheimer, no hay recuerdo de lo que se hizo ayer. Exacto. O hay mucha capacidad intelectual para reflexionar o evocar una escena del pasado, sí, y de pronto no se sabe tomar un tenedor. Sí, claro. Sí. ¿Cómo persisten, cómo subsiste una memoria cultural? Además, eso me interesaba ver, porque el recordar pedazos de poemas aprendidos de memoria y poder recitarlos, o recordar frases perdidas de tango, por ejemplo, que se repiten o que se enuncian al azar, ¿no? Una tras otra y no sin ningún orden aparente, pero eso era muy interesante, ¿no? O, por ejemplo, pasaba algo muy notable, y eso me fascinó desde el punto de vista de la lengua, que esta amiga mía, que hablaba inglés y español, de Argentina, y la cuidaba una señora que no sabía inglés. Y cuando venía el médico y hacía una pregunta en inglés, mi amiga traducía para, si el médico decía, está tomando las píldoras, no le hacen mal, entonces ella le decía a esta señora, pregunta si estoy tomando las píldoras y si no me hacen mal. Y entonces la señora contestaba, no te hacen mal. Entonces le decía, no me hacen mal, porque decía en inglés. Esa capacidad, digo, en alguien es... Sí, y también tú, de hecho, lo trabajas. Si te quería... Justamente me adelantaste con la pregunta que tenía bueno, está interesante, tú trabajas memoria, idioma, o memoria, lenguaje e idioma. Sí. También estar en vivir en entre lenguas, ¿verdad? Hay cosas, como con tu condición especial de ser una ciudadana del mundo, sí, que ha vivido en muchos lugares, que manejas muchas lenguas y culturas, de cosas que se recuerdan, no sé, en inglés, cosas que se recuerdan en francés, cosas que se usan en castellano, y lo otro que tú comentabas interesante, en un castellano neutro, o a veces un castellano que tú tomas palabras de los otros países de Latinoamérica, como cada vez nos contaminamos más, desde la guagua en Chile, la guagua en Cuba, palabras de Venezuela. También leía en una entrevista tuya que decías que tendías a escribir más ficción en español, en castellano, y crítica, ensayo más en inglés. Entonces quería preguntar cómo un poco manejabas esos distintos códigos por lenguaje, por idioma, con la misma persona que Silvia, como lo hizo. Lo único que te puedo decir segura, y en este momento estoy segura, a lo mejor mañana no lo estoy, es que la ficción la pienso en castellano, ¿Y algo con lengua materna, primera lengua, o un espacio más íntimo? ¿Tú te dejas de tu trabajo en la Universidad de Nueva York? Creo que me puedo...
que puedo soltar las amarras mejor en castellano que en inglés. Creo que es más una lengua instintiva, digamos. Bueno, te doy un ejemplo que cito en el libro, que me doy cuenta que mi primer impulso de lectura es leer en castellano, muy curiosamente. Después de tanto tiempo en Estados Unidos. Sí, pero que hay, cuando veo un cartel, ahí donde vivo en las afueras de Nueva York, en Long Island, y que es una zona rural, y a veces hay carteles que anuncian que hay heno, y dice hey, y yo inevitablemente leo ay, ¿no? Y eso a pesar de que, digo, así que instintivamente, y para la ficción uso el castellano, no me imagino escribiendo ficción en inglés. Y en cambio en crítica puedo ir y venir del inglés al castellano sin... por ejemplo, Voces del fin de siglo lo escribí, lo publiqué en castellano, pero algunos de esos ensayos fueron escritos en inglés. Y mientras que en ficción siempre es el castellano. Una pregunta curiosa, el mundo onírico, ¿llegas a soñar en dos idiomas? Cuando sueñas y te despiertas, sí. ¿Los traduces o sueñas en castellano? Depende de la vida cotidiana, si estás viviendo acá o allá. Sí. Bueno, esa es una buena pregunta, porque francamente no sé, creo que voy y vengo también en sueños. Cuando soñaba, ahora sueño mucho menos, después de ese accidente, después de la anestesia que me dieron, los sueños se han alterado notablemente, son casi sueños sin lenguaje. Así de mudo, así. Sí. Curioso. Sí, muy raro. Eso. Sí. Pero una de las cosas que yo notaba es si te despiertan de pronto, en qué idioma hablas. Sí. Por ejemplo. Y ahí, según, pero muchas veces me he despertado y he hablado en el idioma que no es, digamos. Digo algo en castellano, la persona me mira así, y evidentemente no es la lengua del lugar, digamos. Así el idioma te sorprende, está ahí agazapado para saltar en cualquier momento. Retórica. A medida que la memoria se esfuma, me doy cuenta de que recurre a una cortesía cada vez más exquisita, como si la delicadeza de los modales supiera la falta de razón. Es curioso pensar que frases tan bien articuladas, porque no ha olvidado la estructura de la lengua, hasta se diría que la tiene más presente que nunca, ahora que anochece en su mente. Es curioso pensar que esas frases no perdurarán en ninguna memoria. Esta mañana, cuando llegué, dormía profundamente después de la frenética alteración de ayer. Abrió los ojos, la saludé y dijo: «Qué suerte despertar y ver caras amigas». No creo que nos haya reconocido, individualmente quiero decir. Hace 2 días, antes de la crisis, le pregunté cómo se sentía y me dijo: «Bien, porque te veo». A la enfermera hoy le dijo: «Estás muy linda, te veo muy bien de cara», a pesar de que era la primera vez que la veía y que la enfermera no hablaba español. Traduje y la enfermera la amó en el acto. También la amó en el acto, recuerdo, una mesera negra dominicana que nos atendió un día en un café cuando todavía andaba por la ciudad sin perderse. La mujer nos oyó hablar español y cuando le dijimos de dónde éramos, no podía creerlo. Dijo que no nos imaginaba latinoamericanas porque éramos de lo que ella llamaba raza fina. Como un rayo, ML respondió: «Raza fina tiene la gente buena». A una amiga que no la ve desde hace tiempo y a quien llevo a verla: «¿Querés que te muestre la casa?». Y ante nuestra sorpresa nos lleva de cuarto en cuarto como si se acabara de instalar y nosotros la visitáramos por primera vez.
Y te iba a preguntar algo de la contingencia. Tú vives en Long Island, viviste mucho tiempo, bueno, al lado de Nueva York, fuiste académica de la Universidad de Nueva York, también vives en parte del año en Argentina, y en este contexto político, con Trump recién elegido, ¿cómo ves los desafíos a futuro de alguien que de algún modo tú tienes una existencia un poco fronteriza, porque vives en 2 idiomas, vives en 2 países, vives en 2 culturas, Sí. Enseñaste por mucho tiempo en un departamento de literatura en español o literatura creativa que se hace mayormente por los alumnos en español, pero dentro de Estados Unidos. Sí. Entonces para ti hay una condición especial y que me imagino que plantea desafíos este nuevo escenario político. Totalmente, totalmente, y es una cosa muy preocupante. Es decir, en primer lugar, sembrar la desconfianza con respecto a la persona que maneja más de una cultura. Es decir, yo creo que el sueño ideal de Trump es no solamente no dejar entrar a más inmigrantes, pero a los inmigrantes que están en Estados Unidos legalmente, volverlos monoculturales, digamos, no permitir una diversidad cultural, porque se ve como algo amenazante. Es una cosa que no entiendo. Es decir, que se piense que la asimilación a una vida en otro país tenga que demande o exija renunciar a otra cultura, es una cosa aberrante para mí. Pero eso se da, es decir, yo creo que Trump ahí está exacerbando algo que existe, que ya existe, que ya existía en Estados Unidos, ¿no? Y creo que existe en todos los lugares, en muchos lugares donde hay muchos inmigrantes, que es que el inmigrante mismo se autocensura muchas veces para mostrar que él ya pertenece, digamos. Y eso es, yo lo he visto con estudiantes, les digo, no se olviden del español, por hablar inglés, no se olviden de tener dos idiomas, es muy importante, es una riqueza, no sacrifiquen uno, pero no sé, eso pasaba en el siglo XIX en la Argentina, donde venían inmigrantes y enseguida hablaban el otro idioma, ¿no? Renegaban de lo anterior. Sí. O hablaban su idioma original con acento. Pues. Sí. Y yo creo que ahí se juega una cosa de identidad, de afecto muy complicada. Muy complicada. Se pueden tener 2 idiomas, se pueden tener 2, 3, o sea, es una riqueza, no se superponen y lógico, no son incompatibles. Sí. Para nada. Sí. Y es como volver un poco, como dices tú atrás, pensar que la gente tiene una cultura pura, una identidad pura. Eso, sí. Pero en ese sentido da miedo lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Digo, es uno de los aspectos de las muchas cosas malas que pueden llegar a pasar. Sí, bueno, desconcertante el escenario. Sí. Y también pensaba algo cuando fui recorriendo tus libros, que si bien uno puede identificar intereses, ejes en tu investigación, pero también tus libros son uno distinto al otro. Es decir, hay porque de pronto hay autores que repiten como la misma obsesión, un libro tras otro. Incluso, como comentábamos, hay escrituras y formas muy distintas de uno a otro. Por ejemplo, la novela, un poco un olvido. Tenía duda con y la que sigue, creo que para imaginación, son muy distintas. Sí. De pronto uno puede identificar, por supuesto, en tus búsquedas, la búsqueda por la memoria, pienso en como un olvido, el tema de las cenizas. Eso sin duda tiene que ver con la muerte, con el recuerdo, ¿verdad? Como transportar la memoria de alguien. Pero una novela más articulada, más convencional quizás, y después vaya imaginación que tiene lo fragmentado, lo breve. También en Vivir en Entre Lenguas aparece el capítulo breve, varios capítulos con unos títulos muy evocadores, poses de fin de siglo, acto de presencia. O sea, todos tus libros son muy distintos, entonces te quería preguntar cómo ibas ensayando esas otras temas, esas otras formas.
Bueno, como te mencionaba más temprano, empecé con esa forma corta, que he practicado en los 3 últimos libros, a partir de sobras, me encanta la idea de la sobra, me encanta la idea de del residuo, ¿verdad? Lo que queda. Y muchos de esos capitulitos de Varia Imaginación eran cosas que yo había notado, pensado, para usarlas como un olvido. Después me di cuenta que no entraban, que no se podían usar, que no funcionaban, pero me quedaron como punto de partida, y pensé en escribir Varia Imaginación, distanciándome de lo meramente autobiográfico, a pesar de que son evidentemente trozos autobiográficos, ya a partir del título, por eso le puse Varia Imaginación, porque hay recuerdo y hay imaginación. Pero de pronto descubrí que esa forma corta me gustaba, y que, bueno, era ideal para el texto sobre la desmemoria, porque la desmemoria está hecha de retazos. Pero también era ideal para vivir entre lenguas, que es pasar un poquito de una lengua a otra lengua, y vuelta, ida y vuelta. Entonces, no sé, a lo mejor me he quedado fijada en ese estilo breve, pero no sé, me funcionó en estos 3 últimos textos. Con eso no te puedo decir que voy a escribir ahora. ¿Estás con algún proyecto ahora? Decía que estás con algún proyecto, comentabas que estás escribiendo mucho. Estoy pensando un proyecto que tiene que ver con lo animal, que tiene que ver con la relación con el animal. Es una cosa que ¿A ti te gustan los gatos? ¿Por la foto o fue algo circunstancial? Ese gato, este gato enviado de cárcel de la versión de Entropía. Sí. No, de Fondo Cultura, perdón. De Fondo Cultura. Parecía sí. Y son gatos distintos de Provengo. Pero uno es un gato prestado. Sí. Pero ese es un gato prestado. Hay otro donde el gato es mío. Sí, trabajar la relación con el animal me interesa mucho. Para mí los animales en mi vida han sido muy importantes, y quiero indagar más en por qué son tan importantes, qué es lo que me atrae en la relación con el animal. Así que me han escuchado que hay varios departamentos que han fundado los Animal Studies. Sí, efectivamente eran los Gender Studies. Sí. Hay una pregunta por eso, la relación con lo animal, sí. También desde el punto de vista de la biopolítica. Sí. Está Gabriel Giorgi, que tiene una producción ensayística bien interesante con ese, no sé, con un área, más con un tema, un espacio de poder y de reflexión. Sí. Y te iba a preguntar eso, que tú has sido mentora de varias personas, y junto con ser ensayista, crítica, autora de ficción, también has tenido una carrera importante como académica, como docente, que has acompañado a alumnos que luego han escrito, bueno, el lado de la crítica, el lado de creativo. Te quería contar eso, ¿cómo acompañar los procesos creativos, los procesos de investigación? Has dirigido muchas tesis doctorales. ¿Cómo se acompañar a estos discípulos? Mira, para mí, cuando dedico el pose de fin de siglo a mis estudiantes, dije, realmente los considero como colaboradores, en el sentido de que para mí el seminario es el lugar no simplemente del ejercicio didáctico, digamos, sino de la conversación y la producción de ideas. Y a mí mis estudiantes me han abierto puertas donde yo no las veía, es decir, ha sido un verdadero diálogo. Yo les habré dado cosas a ellos, pero ellos me han dado muchísimo a mí, ¿no? Y sigue ese diálogo, es decir, mantengo la amistad con esos estudiantes porque son
son mis dialogantes, ¿no? Son mis inspiradores de alguna manera. Sí, tienes muchos ahí discípulos, interlocutores. Interlocutores. ¿Verdad que uno ve que han tomado tu trabajo y eso no significa que es un diálogo, no significa que sea una copia, sino que uno ve de pronto intereses en común, pero también que han desarrollado, han publicado. Y es interesante de algún modo generar un diálogo constante. Totalmente, muy provocador, ¿no? ¿Y extraña la universidad o...? Extraño ese diálogo, efectivamente. Y formalmente, ¿cuál se puede tener? ¿Cuál se puede debes tener? Que tendrían manuscritos, tendrían versiones. Lo que pasa es que en el setting del seminario es así un lujo, de ideas que saltan, que se barajan y es como un laboratorio, digamos, ¿no? Así que eso extraño. No extraño la parte administrativa, no extraño todo el tinglado académico, digamos, pero el intercambio de ideas no extraño. Y estamos cerca del cierre de la entrevista y pensaba en tu libro justamente las poses de los artistas. Y, por ejemplo, recuerdo la parte de Oscar Wilde, pero te quería preguntar en tu mirada actual, ¿cuáles son las poses del autor contemporáneo? Porque tú lo pensabas desde el vestuario, todo. ¿Cuáles serían, si ser polémico, la que hace Oscar Wilde hoy en día quizás no sería polémico, ¿verdad? Sí. Otras las preguntas, otras las incomodidades. Si pudiéramos pensar en las poses de los autores contemporáneos, incluso las poses de ti misma como autora. Sí. Eso te confieso que no lo he pensado demasiado. Creo que hay... es decir, todos hemos aprendido después de Roland Barthes que el autor ha muerto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos construimos como autores? Yo creo que hay a pesar de que los egos siguen funcionando y las construcciones un poco rimbombantes también están ahí, yo creo que hay como que el autor se ha puesto un poco underground, que el autor no es una si uno quiere hablar de pose está bien, pero es una pose de no intervención. ¿No lo ves así? No sé. Sí, o sea, de partida uno podría, algo que puede ser más evidente, que tú comentabas lo de Underground, pensaba, tiene un lugar político más distante o menos evidente, que si uno piensa en los escritores de los 60. Sí. La postura política incluso, no solamente partidista, pero hay un lugar más reservado, con menos no me imagino, por ejemplo, ahora escritores que sean diplomáticos. Toda la generación de Neruda, hasta el boom, eran embajadores, cónsules, y me da idea que como están más en retirada, eso no sé. Sí. Además yo creo que se ha perdido cierta, y creo que es una cosa saludable, cierta postura autoritaria por parte del autor, cierta la postura del... es decir, el escritor hombre público, digamos, o mujer pública, ha cedido el lugar a una presencia mucho más al margen, que puede ser desestabilizadora y puede, no es que no tenga efectos sobre la sociedad, pero creo que lo hace de una manera más escondida, más oblicua. Por ejemplo, yo me imagino a alguien, un autor hoy en día que sea del Partido Comunista, como era Neruda, que era militante, miembro, de pronto uno puede, obviamente, hacer más clara cierta sintonía, pero ese lugar, como dices, público, incluso del partido, pero fuera en Cuba, fuera en Chile, más libre, más flexible, pero sí pensaba, y de hecho pensando en ti, que el autor se genera, bueno, siempre, pero quizás ahora de reemplazo genera comunidades. Cuando hablamos de Gabriel Giorgi, de Lina Meruane, de Andrea Stefanoni, de Gabriela Cabezón Cámara, de Ademela Alpí,
que han Sí. sido personas que incluso me han entregado libros tuyos, Ujú. por mano me han dicho, oye, este Sí. libro de Silvia, Sí. léelo, Sí. cómpralo, te lo regalo. Ujú. Sí. Tú misma como un poco has empujado las carreras de ellos. Sí, 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 sí. Uno puede decir, no significa que la hayas hecho la carrera, sino que ha habido una interlocución, Sí, un diálogo. exacto. Eso se mantiene como no algo. Suena feo la palabra pose, pero yo creo que la pose como armar comunidades puede ser bonito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de nuevo es una cosa que no interviene de manera estridente en la cosa pública, ¿no? Pero oblicua, vos dijiste la palabra. Sí. Y eso se agradece, como una red de mucha generosidad. Sí. Se dan a conocer y generar eso. Estamos brindando. Bueno, con esto cerramos la conversación con Silvia Molloy. Muchísimas gracias, Silvia, qué interesante, un lujo escucharte. Gracias, Andrea, yo estoy encantada. No, estamos aquí contentísimos que esta entrevista va a circular en Urbe Salvaje. Agradecemos a Hugo Dinter y seguimos con Silvia, que ahora presenta la edición de Vivir entre Lenguas por Editorial Alquimia. Gracias. Lengua y patria. Con nadie me doy cuenta, cada vez más cuenta, hablo la lengua que hablo con ella. Un español, si se quiere, de entre casa, pero de una casa que nunca fue del todo mía. Una casa de otra época, habitada por palabras que ya no se usan, que acaso o no usaron nuestras madres o abuelas. Palabras como porrazo, creída, chúcara, a la que te criaste, y por expresiones de amigos comunes ya muertos. ¿Qué me contás? Un español hecho de citas, pero entonces, ¿qué lenguaje no lo es? Hablar es buscar complicidad. Nos entendemos, sabemos de dónde somos. El lenguaje, después de todo, crea raíces y alberga anécdotas. Cuando hablo con otros, compatriotas, pongamos por caso, a veces usa alguna que otra de esas palabras o expresiones cautelosamente, buscando el reconocimiento. A veces se da, otras no. Al hablar con ella me siento, o más bien me sentía, conectada con un pasado no del todo ilusorio y con un lugar, el de antes. Ahora me encuentro hablando en un vacío. Ya no hay casa, no hay antes, solo cámara de ecos.